Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenísimas noches. Una semana más desde la Olímpica Alfredo Vicente 39 y queríamos acabar la temporada, y de qué mejor manera con nuestros grandes invitados esta noche, porque ya toca ir también de vacaciones, ¿eh? Esta noche con nosotros tenemos a Augusto César Rendoiro. Buenas noches, Augusto. Buenas noches. Muchas gracias por estar aquí otra vez. Aquí estamos. También tenemos con nosotros a Pachi Dopico, vicepresidente también del Depor. Buenas noches, Pachi. Hola, buenas noches. Gracias por estar aquí. A vosotros. Y tenemos también con nosotros a Rubén Ventureira, el escritor, el periodista y el director del Ideal Gallego, que nos contará algo sobre esa Copa de 1912. Buenas noches, Rubén. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por venir. De nada. Como bien comentaba, último programa de temporada, y uno de los temas que salta hoy a la luz es el tema de Óscar Gil Sanz. Y final de temporada, ¿qué nota le ponéis al final de temporada y que realmente creéis que está bien el tema de la destitución, o vosotros le daréis otra oportunidad? Un poco por encima. ¿Qué opináis, Pachi? Yo a nivel personal, después de ver toda esta temporada, creo que tiene un mérito importante hacerse cargo del equipo en una situación francamente difícil. A falta de un mes, el club se quedó sin ningún objetivo una vez que tenía el descenso pues ya fuera de lugar. Yo creo que el equipo pues bajó los brazos. Yo estoy convencido que en este tema puntual los entrenadores tienen poco que hacer. Yo creo que son los propios profesionales los que inevitablemente no arriesgan ni lo más mínimo en ninguno de estos 4 últimos partidos, como creo que así se vio. Yo que sufrí los 2 partidos en casa, con 2 derrotas un poco, no digo escandalosas, pero bueno, pero realmente es así. El jugador ya no arriesga, y yo creo que tenía mi pequeña esperanza de que pudiera tener una oportunidad más. Creo sinceramente, yo a nivel personal, se la daría. Acertar en esto, como en todas las cosas, es súper complicado. Es complicado eso. Y lo más curioso es que va a venir gente de fuera que no conoce seguramente el entramado de la casa, y siempre es una lotería, ¿no? Es cierto, Augusto, siempre la casa, ¿no? Al de la casa normalmente, y sobre todo este tipo de cosas, a veces, por una parte está bien y por otra, a veces es peligroso, sobre todo. Se le exige más, quizás, ¿no? Yo creo que si hay alguien que ha sido verdaderamente maltratado por los dirigentes deportivistas, yo creo que ha sido Fernando Vázquez, ¿no? Fernando Vázquez. O sea, como hombre de la casa, deportivista de pro, y que ha estado en los momentos más difíciles. Ha llegado al Deportivo, y yo soy consciente de eso. Sí, lo tuviste, además. Bueno, sí, pero que pude haberlo tenido quizá antes, ¿no? Pude haberlo tenido quizá antes. Lo quise fichar en su momento, lo quisimos fichar en su momento para dirigir la cantera al principio de nuestra estancia en el Deportivo. Él prefirió, como quería ser entrenador de alto nivel, y después lo demostró, quería estar más como entrenador, se quedó entre el Lalín, el Lugo, el Racing de Ferrol y tal y cual. Y cuando llegó aquí, llegó los momentos más difíciles. No había dinero, no había jugadores de alto standing, hizo milagros. Hay un año precisamente que ahora se baraja mucho, que fue el año 2013 precisamente, 12 años aproximadamente, que él, a través de un equipo prácticamente de canteranos en el peor momento, con la administración concursal encima de la mesa y con todas las dificultades del mundo, no solamente puso un montón de jugadores a jugar, Cierto, de la titulares, cantera. Sí, incluso. sino Sí, que ascendimos. Sí, ascendimos. Ahora se habla mucho, por ejemplo, ¿no? De que es el mejor momento de la cantera y tal, y tenemos 2 o como mucho 3 jugadores en el primer equipo en mitad de tabla, y antes teníamos 6 o 7 de titulares, la mitad de la plantilla más o menos, y ascendimos a primera división. Sí, se mezcló juventud y veteranía, es cierto. En este caso, no sé a dónde llegaría Gil Sanz, que tiene también una participación en ese 2013,
que hablábamos, muy interesante, porque nace en ese momento, ya a punto de marcharnos Pachi, Lopico y yo de la directiva, pero un año antes llega la que podemos considerar, creo, que como la generación de oro del Deportivo, ¿no? Es la generación de Alvarito, que hoy es Carreras, y que el Madrid, Carreras, sí, el Madrid anda loco por él. Sí, es la época de Hugo Novoa, de Noel, de Trigi, en fin, de Barcia, sí. Barcia, y curiosamente Barcia es el único que nos queda. Y los 5 o 6... Bueno, queda Mella también, de momento, ¿no? También. Bueno, pero Mella era más joven. Posterior, ¿no? Sí. O sea, es mucho más joven. Sí, más joven, sí. Pero de los 5 o 6, esos fueron internacionales sub-19 de España. Cosa verdaderamente inaudita en una promoción más o menos de 15 o 16 jugadores, porque estos llegaron en la edad donde se jugaba todavía fútbol 8, ¿no? Y entonces eran, no sé, 15 o 16 jugadores, y que 5, 6 o 7 hayan llegado a ser internacionales sub-19 de España, demuestra lo que era aquella camada. Eso demuestra por que eso, se ha hecho un buen tristemente, hoy, pues Gil Sanz, que es el que hace campeón de España de juveniles a esos chavales que empezaron con Villamizar y con Lagar, que precisamente son en este momento, o eran, los entrenadores, digamos, números 2, tanto del Deportivo como del Fabril, por algo será, pues ahora te dicen, y de la forma que y te por dicen, la parte de, que por la puerta de atrás. creo que es lo más lamentable, porque si no confías en él, pues cuanto antes le digas, mira, búscate la vida, que aquí no vas a tener vas a tener futuro como entrenador, que es lo que él quiere ser, ¿no? Sí, está claro. Rubén, como periodista, como socio y como aficionado también, ¿qué opinas un poco de todo esto tú? ¿Cómo lo ves desde afuera? Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con lo que ha dicho Pachi, ¿no? El tema del equipo ha bajado los brazos, eso es evidente. Es un tema de motivación, también de lesiones, no nos olvidemos. Sí, también, Equipo, hay lesiones. El caso es que, combinando estos dos factores, el equipo se ha caído. Yo creo que el equipo, la plantilla en sí, no daba para playoff. No. O sea, ni siquiera con esas lesiones o con esa motivación. Eso yo creo que lo hemos observado a lo largo de toda la temporada, especialmente en casa, que es donde ha estado el problema, porque fuera de casa, bueno, ha sido un comportamiento extraordinario. En cuanto al propio Gil Sanz, asume la dirección del equipo en un momento muy complicado y ha cumplido de sobra el objetivo. Eso lo tenemos todo claro, porque hubo momentos, ya nos hemos olvidado, pero que nos temimos lo peor, ¿no? A lo largo de esta temporada. Y bueno, él vino y el equipo se enderezó y bueno, el objetivo se ha cumplido de sobra. Yo particularmente, a mí particularmente me da pena que no disponga de una oportunidad a lo largo de toda una temporada, con su pretemporada, con su plantilla, con su un poco más, aunque ya sabemos que bueno, que las plantillas lo hacen, ¿no? Ya no es como en otros tiempos y tal, que está más bien ahí Soriano haciéndola, pero bueno, en combinación los dos, y desde el inicio, y darle esa oportunidad, ¿no? Pero bueno, nunca se sabe, como ha dicho Pasi también, a lo mejor, ya a lo mejor te equivocas, esto del fútbol, ya sabemos cómo. Estamos hablando de hoy, 9 de junio, porque como bien saben, este programa se graba y se emite al día siguiente. 9 de junio, un 9 de junio de 1991, y hace 34 años ascendíamos a Primera División. Qué tarde la de aquel año, ¿eh? Qué tarde la de aquel año, Augusto? 18 años después. 34 años después. No, digo 18 años después de haber descendido y pasar por segunda B y por tercera, un año solo, en cada una de esas categorías, pero a longa noite de pedra tradicional que hablamos, ¿no? Sí. Fue una tarde impresionante en todos los sentidos, ¿no? Desde el principio ya sufrimos muchísimo, primero con los ataques del Murcia, después con el incendio de la grada. Con el incendio, de preferencia. Y después con el disfrute del final del partido, ¿no? Pero yo me quedo como susto importante, quizá el mayor de mi vida a nivel deportivo, porque era muy grave lo que estaba ocurriendo. Y ojo,
porque ocurrió en el lateral de tribuna de preferencia superior, que si eso ocurre Si es en el medio, ¿O abajo? no en preferencia superior, si eso ocurre en tribuna superior, tribuna superior. en la zona central sobre todo, Claro, sí. hubiese habido muertos. Hay que ser realista. Y ojo, que es hoy el día que todavía se mantiene esa sensación de inseguridad absoluta. Yo lo he denunciado infinidad de veces. Claro, esa es una obra que tiene que realizar el ayuntamiento, ¿no? Y de verdad es una obra necesaria 100%. Parece que si ahora, bueno, pues se hace un estadio nuevo con motivo del Mundial del 30, bueno, pues lo tendrán, creo, muy en consideración. Tendrán que pero en hacer, este sí. momento todavía sigue ocurriendo que sí, ¿Es peligroso? No. porque las salidas de Esa sí no, raspada, no, vamos a ver. Y las bocas de salida, ¿no? Eso lo conozco yo bien. En preferencia superior, las salidas a la calle. Sí. Claro. La gente sale a la calle directamente. Claro. Ahí tienes que bajar, ahí. Tienes que bajar por unas escaleras horribles. Sí, las de... Horribles. sí. Las que hacen así, bueno, las de dentro sí, pero las otras son a dos aguas. Sí, a dos aguas, sí, Una por Sí, una está a la zona, altura. Sí. Hay una digamos, pares y otra zona impares. Claro. Y unas escaleras mínimas que claro, ante una situación de terror como esa, bueno, se iban a producir verdaderamente muertes. O sea, en esa zona central. Ya si nos vamos al lateral de tribuna, hacia las esquinas, ya hay las salidas actualmente de los fondos, y ahí no se corre ese riesgo. Pero la zona central de la tribuna superior, peligrosísimo. Y lo sigue siendo. ¿Qué recuerdas de esa tarde, Rubén? Porque estabas en el campo, ¿no? También. Yo estaba en preferencia inferior. Yo es el día que más miedo he pasado en Riazor, porque el problema, como ha dicho Augusto ahora, es cierto que desde preferencia sales afuera, ¿no? a la calle, pero nadie quería salir. Era el día del ascenso. Sí. Igual salgo y no vuelvo a entrar, Claro. no me dejan entrar. Entonces nadie quería salir. El problema es que la gente de arriba fue hacia preferencia inferior. Y en preferencia inferior empezaron a aplastarnos. Yo estaba en la fila 2, que era mi localidad entonces, más o menos en el centro del campo, Sí. y de repente empezó a bajar gente, y al final nos vimos aplastados. Hasta que abrieron puertas, ¿no? Empezaron a abrir la gente. No, pero abrieron porque le pedimos que abriesen las vallas, y que abriesen la puerta de las vallas, por favor. Hubo gente que saltó incluso saltando la verja, que la verja la parte de arriba, bueno, pues tenía estos pinchos y tal, sangrando, lograron saltar, y otros, yo recuerdo que avancé, pero no por mi propia voluntad, pisando a gente que estaba en el suelo, porque había caído gente, les intentabas levantar, pero te llevaban la masa, y al final salí como medio escupido en una de esas puertas que abrieron, en la que pusieron una valla, me acuerdo, de las que ponían en el campo, como si fuese, bueno, a modo de rampa, para que bajases por ahí, bajé a rolos y aparecí en las pistas de atletismo a rolos. Y como hay mucha gente, fue mucha angustia, y ya es cierto que luego ya, una vez que, claro, yo lo viví como si fuese aquello media hora, realmente, esto que os estoy contando, a lo mejor fueron 2 minutos. 2 minutos, a la gente, someternos. o 5, pero se nos hicieron, 2 o 5, no sé, pero se nos hicieron eternos. Porque no nos abrían, que era lo que le insistíamos. Abra usted, pero claro, no se daba cuenta el de abajo, decía, pero ¿cómo voy a abrir la puerta? Porque el partido seguía. Se dice, pero ¿cómo os voy a abrir la puerta? Y decía, coño, que nos van a asfixiar. Y luego al final, pues sí, se entró rápidamente en razón y se abrió, claro, fue muy angustioso, claro, luego todo lo compensó, porque ya aprovecho para decir que es que esto siempre se habla de la generación mía, que es un poco la de los niños del ascenso, como la generación... y la mía, claro, que es la tuya, efectivamente, soy tal, que nunca soñaba, claro, nuestro sueño era el ascenso, que era como algo imposible, se había frustrado contra el Rayo, se había frustrado contra el Oviedo, se había frustrado en el playoff contra el Celta, y entonces aquello era como imposible, ¿no? Y ese día pues fue un día Pachi, muy 2 feliz. goles de Estoya y al final... Los del ascenso, y ya eran padres. Pero yo recuerdo cuando el ayuntamiento pagaba las 50 pesetas, las 50 ya pesetas, aún no estabas tú incluso en la presidencia, fíjate. Y con 15 años. Sí pagaba el ayuntamiento. Yo no estaba. Aún no había llegado a la presidencia. Seguro que aún no no. había llegado a la Estaba en presidencia. la universidad, ya de niño en el ascenso pasé a la universidad y fue cuando... Yo ya viajaba por toda España. Era cuando la Barrio Sésamo y se ponían autobuses y tal. La Peña La Estrella, que La Peña La viajaba Estrella, La imagen que tengo del partido es que estaba convencido
que aquello se suspendía. Sí, sí. O sea, en aquel momento dije, esto es imposible que se reanude ahora. Cuando veo centenares de aficionados ya en las pistas de atletismo y rezando porque parecía que todo había sido normal. Los problemas que tú comentas ahora, Rubén, yo no llegué a detectarlos, ¿no? Claro. Desde la tribuna. No, eso Creí no. que había sido todo tranquilo. Sí, La respuesta de la gente fue extraordinaria. Sí, claro. También, no recuerdo, estaba lleno aquella zona. Sí, Estaba a reventar el partido. Hoy estaba lleno. Siempre era la zona. Había gente de más. Siempre, no, ¿sabes En la zona de las merendillas. Claro, Panchito. siempre, es que aquella zona, Es muy mayor. aquella Anda, zona carajo. siempre estaba un poco de resto de gente, no me digas por qué. Sí, sí, de verdad. El marcador Tú que no era te, campo, tú no te correcto, acuerdas. que era campo, que era monte, estaba Pachi, ¿no te acuerdas de las merendillas? Sí, Bueno, allí iban a saco. Y aún encima el general era de pie. O sea que ahí sabe Las Dios meriendas. la cantidad de gente que había fuera del aforo oficial ese y día. aquello era de asiento, pero, pero Mira, bueno, podía haber gente. Fíjate si sería Sí. peligrosa la situación que Paco Vázquez y yo, que teníamos en ese momento enfrentamiento, pero brutal, nos dimos un abrazo cuando se resolvió Cuando se el acabó. problema, porque la gente, como decía Pachi, salió dije, desde el punto de esto vista se nuestro, salió enseguida al abrirse las puertas, incluso no solamente a las pistas de atletismo, sino que se metieron en el propio campo de fútbol. ¿no? Sí, sí. Un poco en el centro. Fue impresionante. Es que No, yo en el césped estábamos ahí, el recuerdo es Aquí que pasamos estábamos pánico. riéndonos porque decíamos, ¿quién nos iba a decir que en el minuto 10 del partido vamos a estar corriendo la banda? Es cierto, aquí, ¿no? es cierto. Y esa noche acaba el partido y sé que esa noche no fuisteis a Cuatro Caminos directamente. Ya ni me ¿Cierto? acuerdo. Esa noche no fuisteis ya ni a me Cuatro acuerdo. Caminos. Yo me acuerdo porque además coincidí con vosotros en No un me local en Juan Flores. Esa noche No, porque es que no dio tiempo. No dio tiempo, No es dio cierto. tiempo ni estaba nada previsto en ese sentido, porque no tal. Y fuimos, celebramos el ascenso en la brasa. Sí, sí. ahí de hecho prácticamente Ya ni me acordaba. es que de ahí prácticamente a partir de ese día cambia un poco todo, ¿no? Es decir, nos salvamos a la temporada siguiente contra el tema del Betis y ahí cambia la historia del Deportivo. Sí, pero La salvación. pero ese año fue muy duro. Ese año fue muy duro. Ese claro, día sí. de la promoción, yo soy de los que recuerdo con un cariño enorme el Betis por partido de vuelta de la promoción. Sí, sí. Ese es el partido que realmente Sí, sí, ya digo. nos cambió Sí. a El todo último el partido. deportivismo. Sí, es cierto. Le tenía un pánico. Tenía aquel delantero centro que era un crío, que jugaba muy bien, Loreto. Loreto, sí. Y seguramente que el míster le diría a los centrales, tener cuidado, tener cuidado. Hizo 2 piscinazos. El chaval estaba a lo suyo. Hizo 2 piscinazos claros. Y el árbitro no picó en ninguno de ellos. Anzuategui. Correcto. Eso te Y con el paso del tiempo se hace delegado del Villarreal. Cada vez que venía al Villarreal, te lo juro, que bajaba vestuario y lo felicitaba. Es el No, año no, de. no, porque fue un arbitraje. Bueno, imagínate cómo lo pusieron Me imagino, claro. la Es el prensa año, de allí, ¿no? es el Pero- año de Boronat y después vuelve Arsenio. Sí. El primer año en primera edición estaba Boronat, Marco Antonio Boronat, y después es cuando vuelve Arsenio, lo salvamos, Sí. y ahí cambia la historia ya. Sí, sí. Mauro Silva en la grada, en Riazor, viendo el partido, y todo pendía de un hilo. A partir de ese partido cambia la historia, ¿cierto o no, Augusto? Bueno, la historia la cambian en realidad El gol los de Vicente jugadores. también. Bueno, sí, El gol de el Vicente gol de también Vicente fue- también sí. participa Claro. en ese momento, ¿no? De forma importante, pero me refiero que la historia de verdad la cambian los jugadores que van llegando. ¿no? Que van llegando, O sea, claro. A raíz de es que quedarnos eso es la en realidad primera. del fútbol, ¿no? Sí, 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 si no sí. tienes grandes jugadores, antes se hablaba de Sí. que si teníamos o no teníamos equipo este año. Sí. Yo soy partidario de pensar que sí había equipo, por lo menos para pelear. Para pelear por el para playoff, yo pelear creo por que el también, playoff. Y es más, si no se llega a ir A lesionar. Lucas en enero, solamente el golpeo de Lucas, Sí. las faltas, los corners, algún penalti o lo que fuese, tal, seguro que nos hubiese dado esos puntos
que nos faltaron para estar peleando por lo menos por, Sí, por estar ahí, prácticamente. ilusionar de momento hasta el final a la gente, ¿no? Bajar los brazos no se baja lo mismo si tienes una aspiración o si también te presiona el propio Sí, por club, supuesto. la afición, los medios informativos, y decir, que esto es el Deportivo. Sí. Y yo creo en eso, que teníamos equipo para hacer más de lo que llegar o no a los puestos de playoff. Bueno, pues puede ser que Bueno, sí de o que no, rebote, sí, pero no, desde luego- te sale un par de desde luego, partidos buenos, si no pincha alguno estar- de arriba y te puedes meter ahí. Desde luego, estar séptimo, octavo, noveno, peleando ahí, Sí. seguro que sí. Pero bueno, a ver si ahora con el nuevo entrenador pues se puede conseguir esas cosas. Y si el presidente Escoté A ver qué nos pasa, ¿no? anuncia que A ver vamos si moja, a llegar ¿no? a Champions. A ver, sí, decía el otro día que íbamos una que íbamos maravilla, a Champions, ¿no? Yo del partido del Betis quería decir que no es un partido, siendo un partido crucial en la historia del Sí. Deportivo, desde luego, no es tan mitificado como otros porque no se echó por la tele. Claro, este es un partido que solo, yo me acuerdo que estaba en Madrid estudiando y los últimos minutos yo también. no aguantaba más y llamo a mi madre a casa y me pasan la retransmisión del partido porque yo no podía aguantar más. O sea, ¿qué está pasando con tal? Y ese sufrimiento, claro, lo vivimos todos desde fuera, pero no lo pudimos ver. Esto es importante para las nuevas generaciones, ahora que se ven todos los partidos, hasta los de primera red. Sí, porque poco se bastaba- podían ver de aquella, ¿eh? Poco se podía ver. O Canal Plus y o... entonces pues, tal sufrimiento, escuchándolo, claro, yo llamando a casa, que eran carísimas además las La llamadas. llamada, Yo vivía sí, en Madrid, para llamar a Coruña llamé 6 veces, me parece, a lo largo del partido para que... Porque ni siquiera había una retransmisión de una cadena nacional que No, pudiese no. escuchar allí. Bueno, aquello fue un sufrimiento. Sí, porque muy hoy medianamente grande, pones una escuchándolo radio y desde ahí- casa. Me imagino que en el estadio sería ya la de Dios. aquello. Hoy pones una radio y prácticamente tienes 5 o 6 emisores que te pueden estar dando algo. De aquella no existía Radio Marca, no, a ver, estaba la Copa, la Serie y poco más. Había Onda Cero, había 2, 3, pero poco No, más. bueno, Y no, estaba Antena 3, había muchas, pero no Sí, hacían pero- ese pero no hacían ese tipo de transmisión, fútbol, no retransmitían efectivamente. el partido. Hay que recordar que el regreso del equipo al día siguiente además coincidió, era la época de la Expo, Sí, y los chavales, bueno, era una 92, fiesta sí. de bebo, que al miércoles siguiente jugamos semifinal de Copa del Rey contra el Atlético de Madrid, o sea que no estamos hablando de tal, ¿no? Y el dato significativo de lo que representó aquel partido de la Coruña es que al día siguiente llegaba el equipo sobre las 3 o 3 y pico de la tarde o 2 y media, era la hora justo la hora de comer, y estaba abarrotada la plaza de Pontevedra porque se concentró allí la gente en la plaza de Pontevedra. Era no se podía nada, ni mover nadie por allí, y de ahí nos fuimos al estadio para dejar a los jugadores, cada uno ya para su casa y tal. Anécdotas de aquel partido, muchas. La de cuando bajan los jugadores del autobús para la entrada en el estadio y a Pello Uralde se le ocurre ir a un puesto de pipas y coger un paquetito. Debe de tardar minuto y medio. Y al entrar él, no lo dejan entrar. Ah, lo comentaste, cierto. Dice, sí. oiga, no que se joda, que que no soy es jugador del del Depor. Por mire, Sí. mire, este es el motivo de la tardanza. Ni para Dios, hubo que... Pues al acabar, no dejaban entrar a Eduardo Lamas, secretario general de Deportes, ya en la rueda de prensa, venir al vestuario a saludar a los jugadores, ni lo dejaban entrar. Bueno, al acabar el partido, estábamos un poco canguelosos porque no nos atrevimos a coger el ascensor y dijimos, vamos a quedarnos al final de todo. El palco se vació, era el palco más pequeño que yo había visto en mi vida, el del Betis. Me supongo que hoy será más grande. Donde no dejaban entrar a las mujeres. Mire, No se de eso ya podía, no me acuerdo. no se podía. Sí, porque O con sea, aquella no, no. alcaldesa, con Soledad Becerril, había no. dificultades. Ah, bueno, ¿no? la alcaldesa no sé. Sí, pero a mí Soledad yo Becerril, me acuerdo porque creo que hubo había un día hablado- que nos prohibieron, pero ya más adelante. Correcto. Ya en época porque ahí no era todavía presidente don Manuel Ruiz de la Opera. Don Manuel era Ruiz de la todavía, Opera. No, Qué era figura, Hugo Galera. ¿eh? Era Hugo Galera el presidente, Sí, señor. catedrático de universidad, y no dejaba entrar a las mujeres en el palco, y a nosotros nos maltrató de verdad, ¿no? Y aquello fue, O sea, nos fue asustamos. muy. Dijimos que marche la gente de aquí
y nosotros al final, Acuérdate. escalerilla abajo, 1-1, Además, y a retar, me que no acuerdo nos pase nada grave. que Tú la estabas gente, acojonado, estaba ¿verdad? loca por abrazarse y tal, y yo, todos quietos, vamos, venga, Que no no, haya que no abrazo. se nos note, que no, No, se no. nos note, que Claro, no sé qué, sí, estábamos sí, sí. todos locos de alegría, porque claro, sabíamos lo importante que había sido aquello. Antes de todos esos éxitos y todos esos momentos hay y es una fecha, 1912, que Rubén Ventureira nos va a contar algo. La Copa de España. ¿Cómo surge toda esa historia, Rubén? Esa historia tan bonita. Bueno, surge pues de la pasión también por el club, ¿no? Como tienen tantos aficionados. En mi caso surge, fíjate, un día lo estuve pensando y viene de una revista del 75 aniversario que en Riazor nos dejaron pasar ahí y había un especial, que por cierto era del Vidal Gallego, sobre los 75 años del club, y había una foto del Corralón da Guiteira, que es el primer campo en el que jugó el Deportivo, y era todo muy misterioso porque era una foto donde decían que era el Corralón y que era el Deportivo, pero aquello ni eran colores blanquiazules, era todo muy raro. Sí. Entonces yo me acuerdo de preguntarle a mi padre, esta foto, libros de historia, por ahí miramos, pero tampoco estaba demasiado indagado ese tema de la historia, como bien sabe Pachi, ¿no? que la ha trabajado durante muchos años. Bueno, a partir de ahí pues empecé a interesarme por eso, y básicamente en fuentes hemerográficas y archivísticas. Y luego me interesaba mucho el periodo ese inicial de fundación del club, que a mi juicio era lo peor documentado en todo el deportivismo, ¿no? Porque luego a partir de los años 40, 50 sí que había ya más relato, pero los años primeros estaban, bajo mi punto de vista, poco investigados, y entonces empecé a hacer yo esa investigación, porque busco un libro. El Celta sí que tiene un libro sobre eso, hay un libro muy bueno donde cuentan esos orígenes, pero el Depor no lo tenía. Y bueno, viendo un poco, sumergiéndome en ese periodo, de repente te encuentras al poco, una vez que lo comprendes, porque hay que comprender cómo era el fútbol entonces, me encuentro con que eso, con 1912, que hay un trofeo que organiza una federación española que gana el Depor. Y claro, yo decía, pero si esto lo organiza una federación española, vamos a ver cómo es un poco esto, ¿no? Porque en esa época ya existía lo que es la Copa del Rey. Esta competición, ¿qué es? Pues es una competición que hace la misma federación paralela, es decir, antes la Copa del Rey se disputaba, o sea, cuando empieza, que ahí no había liga, estamos hablando de un periodo donde el fútbol es amateur y no hay liga, se jugaba, digamos, en el primer tramo del año, y entonces idean esta competición para el segundo tramo del año, y no solo para eso y para que puedan jugar extranjeros, porque había muchos extranjeros, sobre todo ingleses, en los clubs, y hubo una polémica porque un año anterior había ganado, unas ediciones antes, un año antes había ganado un equipo, y con había un debate en torno a los extranjeros y debían jugar, ¿no? Entonces se hace esta competición, Copa España, que lo organiza esta misma federación que organizaba la Copa del Rey, para que puedan jugar los extranjeros y juegan en otro periodo del año. ¿Y qué pasa? Que yo luego, cuando veo esta federación, ¿cuál es? Es esta, es oficial, sí. ¿Qué ha organizado esta federación? Entonces, claro, yo veo que las competiciones que ha organizado esta federación son Copa del Rey, como la conocemos hoy, 2 las gana el Barça, una el Athletic de Bilbao y otra el Irún, y veo que están en el palmarés de estos equipos, y digo yo, hombre, ¿y la nuestra? Que la hace la misma federación, es igual el campeonato en cuanto está reglamentado, o sea, está... ¿no? Tiene su reglamento, tiene su desarrollo, la misma tal, pues la nota tiene que contar pues exactamente lo mismo, o sea, es un título nacional al mismo nivel que el otro, ¿no? Y entonces esto recuerdo que esto me emocionó mucho cuando reparé en este detalle, pero luego, claro, había que trabajar mucho y demostrarme, me sumergí bastante en esa época. Ya sé que luego hay gente que dice, no, es que esto es al final un partido, y yo siempre contesto lo mismo, que digo yo, ya es un partido, pero el Athletic de Bilbao tiene una copa en su palmarés que no consta ningún partido jugado. El Madrid tiene una copa que le gana al Vigo, una Copa del Rey en su palmarés que le gana 1-0 al Vigo en un único partido. O sea, la edición de la Copa del Rey consta de un único partido. Le gana el partido en Madrid al Vigo 1-0, igual que nosotros aquí, en ese torneo que se gana 4-3. Y sabía también que iba a haber grandes críticas por parte en Vigo, que iban a ganar ahí por el tema además del Vigo y que iban a... Bueno, meter un poquito ahí de polémica, pero bueno, esto es bueno, el caso es que al final esta investigación se presentó al club. Yo ya había acabado el libro y fui al club para pedir unas fotos exclusivamente. Y entonces me dijeron, bueno, te las dejamos y nos dices de qué va el libro. Y digo yo, bueno, el libro va de que hay un título más nacional más.
que tenemos. Y todo el Entonces dijeron, mundo... bueno, entonces te lo publicamos nosotros, y esto es así. Lo leyeron y ellos trabajaron muy bien. Es cierto el tema luego de la edición, y luego pues se pusieron rápidamente en contacto con la Federación Española, porque lo que no querían es que saliese el libro y que pareciese que desde aquí pues estamos reivindicando una cosa sin haber informado previamente a la Federación. En ese sentido el club pues lo hizo bien. Estaba entonces Couceiro de presidente, estaba Villasuso, ¿no?, llevando un poco las riendas, y fueron a Rubiales, que entonces presidente de la Federación, se lo explicaron bien a su equipo, y bueno, entonces vieron que aquello era serio, y tuvimos la satisfacción de que luego un poquito tiempo después, pues de la presentación del libro, pues lo reconocieron, ¿no? Que fue, mira, además me pasó que fue un detalle muy bonito, que estaba yo comiendo con mi familia en el Bar Odelito, en el Papagayo, y me fui al baño. Yo entonces estaba comisariando una exposición de Picasso que había en Bellas Artes, y entonces dejé el móvil, me fui al baño, y al volver vi que tenía un montón de mensajes, pero como 30 o 40 mensajes, y dije yo, nos robaron un Picasso. Fue lo primero que pensé, dije, entraron, han robado un Picasso, y dije yo, menudo disgusto. Y entonces lo miro y era, no, voy a la Federación, y dije yo, bueno, y queda aliviado. Bueno, y entonces a raíz de eso, pues a partir de ese día pues se ha incorporado ahí, y bueno, es una cosa bonita. Y al final, gracias a tu trabajo, porque es así, bueno, realmente... Gracias a los jugadores que lo ganaron. Porque sí, lo ganaron, pero no la paré con el pecho y la metí en la escuadra. No, pero si tú no llegas a estar ahí, hoy no se sabría realmente toda esta historia, ¿no? Bueno, o sea, tú al final peleas porque esto salga a la luz y lo consigues. Es un mérito con la ayuda del PROI también hay que contar, claro. Hay que valorar también la labor de gente que ha trabajado y que te ha ayudado, por supuesto, claro. Hay casos, o sea, en la propia prensa, sí. O sea, esto es una labor, todo digamos, suma, todo suma, que es una labor continua, ¿no? Esto no es posible sin las fuentes hemerográficas, sin las fuentes archivísticas, sin la gente que ha trabajado antes. Esto no es generación espontánea. No, está claro, está claro. Ahora la gente te dice, a ver si no encuentras otro título que estamos... Sí, a ver si encuentras otro. Pachi, viajes, que tú tienes alguna anécdota por ahí, de algún viaje que recuerdes con cariño. Yo de los viajes, el que recuerdo con más cariño es el primero. ¿Es el primero? ¿A dónde fue la ese visita a Dinamarca con el Aalborg. Con el Aalborg, la UEFA. No sé, porque era lo primero de todo, una palabra. El vuelo charter. Perdemos 1-0 allí. En fin, sí, luego aquí goleada. Ganamos 5-1. Pero era una goleada. No, digo que vuelo charter. Aquí 5-1. No creo. Bueno, digo vuelo charter. Bueno, ahora tiene razón. No había tanto parné, ¿verdad? Yo, de lo que sí me acuerdo es la anécdota que estando en la noche, la víspera del partido, tomamos unas cervezas en la cafetería del hotel y nos las cobran a un precio. Y pasan las 12 y pico y pedimos una segunda ronda y nos meten un sablazo increíble, pero multiplicado por 3 cada consumición. Claro, la inmediata fue, alguien rompió algo. ¿Qué coño? Pasaban de las 12. Y cambia el horario y... Ni horario ni lejos. En Dinamarca a las 12 de la noche, todo lo que es alcohol, ¡bum!, te lo elevan a la enésima potencia. O sea, no sé, imagínate que fuese hoy, que te cobran a las 11 de la noche por una cerveza 3 euros. Y te llegan a las 12 y 5. Me acuerdo que decía Fran Ganilla, pero seremos gilipollas, no habéis perdido 2 cada uno. Claro. En la primera ronda y tal, claro, ¿no? Claro. Pero sí, pero no supieras eso, o sea, sabiéndolo no pedirías 2, igual pedirías 4. Y luego nos apetecía, oye, vamos a tomar una copa. Y preguntamos en el hotel, y el primer pub que estaba cercano estaba a 2,5 kilómetros. Y yo ya dije, yo no voy. No voy. Yo de noche, me quedo sin cartera. yo de noche no me meto en una ciudad a caminar sin conocer ni lo que es. Yo no voy. Pero bueno, algunos acompañantes en el vuelo que venían de aquel viaje. Te pasaron bien. Sí. Luego, es que el pueblo era precioso. O sea, yo siempre digo que era como un juguete, ¿no? Sí. Además era puerto marítimo y demás, los barquitos ahí dejan. Muy bonito. Y luego a Vilaparca también. A el gol de Marjarín. No fui. No a Vilaparca no fui, pero en este campo de Aalborg, otra situación es que estábamos 2 directivos y entonces nos ubicaron con el propio público.
O sea, yo a mi derecha tenía un aficionado, a mi izquierda no sé si estaba Luisín, y a la izquierda de Luisín otro aficionado, con la camisola roja, con banderitas. Sí, coño. Bueno, lo que en aquella época algunos clubes, el protocolo prácticamente no era muy bollante, ¿no? Hay una anécdota que yo te escuché un día en un programa y que me encantó. A mí me encantaría que lo volvieses a comentar. No es verdad. Sí, la noche de Dortmund, la eliminatoria de Dortmund. Mete Alfredito y aquel campo que decías, aquella grada, con que parecían con los ojos pequeñitos, los aficionados. No, que solamente veías ojos. Solo veías ojos, ¿no? Sí, todos ojos. Sí. Pero ojos rivales. Sí. Rivales. Nos meten 2 goles ya en el límite ya del tiempo, pero si llegan a tener que marcarnos 3, o sea, uno más, nos lo hubiesen marcado. Era impresionante cómo esa grada cómo actuaba. Bueno, estaban ya 1 hora antes o más del partido, ya tenían allí un grupo musical que estaba, pero a tope, estaban pegándole a tope y ellos, los de la grada, continúan. Fue posiblemente el día que yo sufrí más por perder una eliminatoria que la verdad habíamos merecido ganar con holgura aquí y después allá. Allí no me acuerdo el bueno de Julio Salinas había tenido no sé cuántos tiros al palo, ocasiones y tal, y los demás también, ¿no? Y cuando cuando marca Alfredito el gol del empate, medio centro, yo estaba, ese partido habían ido a verlo Ángel Villar y Clemente. Y yo me meto a besos con los dos, porque estaba convencido que habíamos superado ya la eliminatoria. Y después en 9 minutos nos echaron atrás. Yo ya estaba tan convencido que estábamos saliendo por la puerta para ir a 4 caminos. Sí. O sea, en el momento de volar, pero un rato después, estamos ahí, oye, vamos tal, tú vienes, ¿no? Tal, sí, bueno, tal, por teléfono y estamos ya organizando, cuidado que marca. Uno. Y luego el otro. Sí, fue en minutos, o sea, fue euro prácticamente después del otro, 2 o 3 minutos. Me parece recordar, no sé, pero que en el minuto 11 de la prórroga marca Alfredo. Que ya tenía que marcarnos 2. Sí. Un balón que le sale en medio centro y se cuela. Esto no puede, esto está ganado y tal. A besos con Clemente y con Villar, que habían ido. Y que también estábamos, como decías tú, que también estábamos entre el público, o sea, porque allí había una zona seguramente un poco especial, pero no había un palco, ¿no? No, estábamos allí sentados entre el público y ellos me imagino que también andarían por ahí, pero no lo sé. Es un Deportivo muy superior al Borussia Dortmund en ese partido, que no olvidemos está construyendo el equipo que poco después es campeón de Europa. No estamos hablando de un equipo que luego... Es extraordinario. Hay una cosa. Y aquí teníamos buenos jugadores, estaba Kostadinov ya también, Estaba Salinas y Kostadinov también, Bebeto. Pero es que la UEFA, que ahora creen, te hablan, la Europa League es como la UEFA. No, la Europa League es segunda división de Europa, segunda, que no den vueltas, segunda división clara de Europa, y la Conference tercera, porque en la primera, que era la antigua, o sea, digamos la Champions ya nuestra, la Copa de Europa, ya Champions nuestra, la Copa de Europa inicialmente solamente era el campeón que iba, pero el segundo, tercero y cuarto iban de todas las grandes ligas, iban a la UEFA, era más difícil casi. Pero la Copa de la UEFA. Sí, la Recopa en cambio era fácil. Campeón de Copa. Relativamente. Si tenías un poquito de suerte, podía ser relativamente fácil. Nosotros llegamos a semifinales, nos eliminan contra el Paris Saint-Germain. Pero la UEFA era infinitamente más dura que la Europa League ahora, pero de tacón. La prueba es que ahora en España los 5 primeros van a Champions. O sea que el sexto y el séptimo, fíjate cómo celebra el Celta en entrar en la Europa, en la Europa League, no en la UEFA. No cometamos el error. Europa League, lo mismo le da más valor. Igual le da más valor, efectivamente. Es la segunda competición europea, claramente, y antes la segunda
la segunda competición, la UEFA, de verdad, era por lo menos, yo diría que tan difícil o más que ganar la Copa de Europa. O sea, porque era el Madrid. Si jugaba el Madrid, no jugaba el Barcelona. Entonces te encontrabas con el Barcelona. Si jugaba el Inter, el Milán estaba en el otro lado. Si jugaba el Manchester United, el Liverpool estaba en el otro lado. Y no solamente el Liverpool, había 3 o 4 ingleses, 3 o 4 tal, no sé qué. Claro, de hecho, la prueba ahí están las copas de la UEFA que gana el Madrid, que valora tanto, que son las contra el Videoton, contra el Colonia. Sí, pero bueno, esa es la final, pero los picos son las remontadas contra el Antes, etcétera, que no está, es lo de Juanito, 90 minutos muy longo, tal, eso se origina todo en la UEFA, esa misma. Darle 6-1 al Inter también, 5-1. Al Anderlecht, exacto, todo esto viene de ahí de esa UEFA. La UEFA era durísima. La prueba es que a nosotros también nos costó siempre pasar eliminatorios. Nunca estuvimos tampoco holgados ahí. ¿no? Así como pudimos, yo creo que la Champions que pudimos haber ganado, más que la del Oporto, que también quizá, fue la primera que jugamos, la que nos elimina el Leeds. Yo creo que para mí esa es la mejor oportunidad, y yo creo que allí nos confiamos demasiado. Y claro, cuando vinimos aquí, quisimos y pudimos. 3-0 habíamos perdido allá, y cuando llegamos aquí 2-0 ganamos. Pero pudimos haber metido 7. Tuvimos 2-0. 3 al palo. Sí, fue horrible. Bueno, primero, antes de nada, antes de marcharnos, porque nos vamos a ir a Bocatín, como siempre, tengo que darle las gracias a todo el mundo, empezando por vosotros, porque nos habéis dejado soñar. No es fácil hacer un programa en donde cuando llamas a la gente aparecen. Empezamos de nada, con muchas ganas, con mucha ilusión, y ahí estuvisteis todos. Desde sponsors, oficiales, hasta jugadores, exjugadores en este caso, directivos, socios, presidentes, amigos. La gente acudió a la llamada. Y para ser la primera temporada, pues creo que es un exitazo total. Tener siempre un cartel, como toda la gente que ha pasado por nuestra temporada y nuestros programas, no todo el mundo puede presumir. Incluso mandarle desde aquí un beso al cielo a Mari Carmen, la mamá de los veteranos, que tanto nos ayudó en su momento para hacer la felicitación navideña de los exjugadores del Depor. Tanta gente que colaboró y nos dieron alas. Chicos, muchísimas gracias por venir. ¿Sabéis a dónde nos vamos a ir hoy? A Bocatín, Nos vamos a ir a Bocatín, a tomar un poquitín de jamoncete, y unas empanadas. Unas empanadas. No tenemos aquí a unas empanadas y unos vinitos. Que nos vamos a Bocatín. Que muchas gracias a todos, de verdad. Muchísimas gracias de corazón. Nos vamos de vacaciones y siempre, por siempre, Forza Depor. Hasta la temporada que viene.